Junto a la unidad de espiritualidad eudista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Entremos al corazón. Bienvenidos a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Estamos en este nuevo espacio. Les habla Jesús David. Estoy con mi hermano Jorge Carrero. Jorge, bienvenido. Así es, Chuchito, qué alegría iniciar este espacio. Entremos al corazón de la unidad de espiritualidad eudista, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Este es un espacio para la reflexión de la espiritualidad eudista. Vamos a hablar de San Juan Eudes, vamos a hablar de esta espiritualidad tan hermosa del corazón. Hay mucho que decir, Jorge, y para todos los oyentes y las personas que se conectan en este momento en el Facebook, este es un espacio distinto, pero nos vamos a formar, a aprender y de una manera distinta, Jorge. Y por eso los invitamos, queridos oyentes, para que los que están en Facebook compartan el link, claramente, y los que están en la radio manden el mensajito y digan, y sintonicen en este momento la emisora Minuto de Dios. Estamos aquí en Entremos al Corazón. Agradecer al padre Javier Rivero, el director de la emisora Minuto de Dios en Bogotá, al padre Álvaro Duarte, el director de la unidad de espiritualidad eudista, al padre Fidel Oñoro, quien es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos y Pastorales de Uniminuto. Así es, Chuchito, y en este espacio, como les comentábamos hace un momento, va a ser un espacio de reflexión, de encuentro con Dios, un espacio para poder disfrutar en ese gran amor del corazón de Jesús, porque la espiritualidad eudista no es otra cosa que la espiritualidad del amor, y en compañía de San Juan Eudes vamos a sumergirnos en esas corrientes, en esas fuentes maravillosas del amor de Dios que nos instruye, que nos conduce, que guía nuestros pasos, pero que por sobre todas las cosas va diciéndonos día a día que debemos confiar más y más en ese gran amor. Vale la pena decir, Jorgito, que estaremos los martes a las 8 de la noche en este espacio, ayudándonos entre todos y entre todos a aprender, ¿por qué no? Por eso también es importante que ustedes, queridos oyentes, también, pues, si quieren participar, lo pueden hacer en algún momento cuando lo digamos. Los que están en redes sociales, en sus comentarios, claro que sí, este es un espacio para esto, para formarnos y crecer y conocer cositas de Juan Eudes que a veces desconocemos, ¿no? Eso es importante. Así es, y en estos días estamos en una campaña de formación en la vida de San Juan Eudes desde el perfil de Instagram y Facebook de la Unidad de Espiritualidad Eudista, donde tenemos una campaña, Jesús David, que se llama ¿Sabías qué? Y día a día estamos compartiendo estas ideas, estos tips de Juan Eudes. Y es lo que vamos a hacer durante estas noches. Vamos a estar en vivo aquí en la emisora 107.9 FM, emisora Minuto de Dios Bogotá, y en el Facebook, la página de Facebook de la Unidad de Espiritualidad Eudista. Jorge, una de las maneras de entrar al corazón también es entrar en la oración. Así es. Y creo que este también va a ser un espacio para ello. Sí, vamos a entrar en este momento. Abramos el corazón. Oremos juntos, abramos el corazón. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este encuentro, por este momento en el cual nos hemos reunido todos juntos, allí en nuestros hogares, nosotros aquí en la emisora, para alabarte, para bendecirte, para presentarte cada una de nuestras intenciones. Señor, hemos iniciado un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, y en ese tiempo nos invitas a contemplar tu presencia en la cotidianidad de nuestra vida. Estaremos meditando y reflexionando, Señor, en tu vida pública, en la cual también nos invitas a cristificar nuestras acciones desde nuestro trabajo, desde nuestras realidades, desde nuestros estudios, desde lo que hacemos diariamente en nuestros hogares. Por eso queremos pedir una nueva efusión del Espíritu Santo. Venimos a alabarte, pero que esta alabanza pueda ser completada por tu Santo Espíritu, que sea el quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras intenciones, nuestros deseos, que nuestros afectos se rindan ante ti, Jesús, por esa nueva fusión del Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en este espacio, que podamos entrar verdaderamente en la intimidad de tu corazón, que no es otra cosa que entrar en la intimidad de tu amor, abriendo nuestro corazón, Señor Jesús,
podamos también reconocerte a ti como el centro de nuestras vidas, para que habites en Él, para que vivas y reines en Él, para que en todo momento podamos decir que junto a ti y con la fuerza de tu Espíritu Santo somos otros Cristos que viven, que caminan aquí en la tierra. Te seguimos dando gracias y te pedimos, Señor, por todos los oyentes que se conectan en este momento, por las familias que están escuchando este programa, para que en este espacio de formación, en este espacio de aprendizaje, también sea para glorificarte a ti, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, por aquellos que se conectan, para que los bendigas con tu gracia, con tu amor, con esa hoguera ardiente que es tu corazón. Que estas llamas de amor alcancen a cada uno de los oyentes que están conectados en este momento, a cada una de las personas que están conectadas en las redes sociales. Que sea tu amor bajo la luz de tu Espíritu. Glorificado seas, Jesús. Bendito seas. Queremos pedirte por las personas que se conectan a esta hora también, a esta transmisión en vivo en Facebook. Pedimos por cada una de sus intenciones. Clamamos a ti, Señor, por todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Glorifícate con tu presencia, que podamos sentirnos guiados por ti, pero que por sobre todo, al encontrarnos cara a cara con tu amor, podamos reconocer que no hay otra forma de actuar que la tuya, Jesús, que debemos vivir a tu modo, que solamente tu modo es el que puede guiar nuestros pasos, pues tú eres el fin último de cada una de nuestras acciones. Y por eso nos entregamos y consagramos a ti con esta canción. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es
es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Es tiempo para renovarnos. Encendamos nuestro corazón en el amor de Dios. Jesús, enséñanos tu modo. Qué hermosa canción del padre Cristóbal Fones. Y iniciamos esta sección Enciende tu corazón, donde estaremos reflexionando y compartiendo sobre la vida de San Juan Eudes. Qué santo tan maravilloso. Ya nos encontramos en vivo en nuestra página de Facebook de la Unidad de Espiritualidad Eudista, y por allí damos saludos a nuestros hermanos de México, desde Yucatán. Saludos también a Gerardo Puga, que está por allí, y todos ustedes que están conectados a esta hora en nuestra emisora Minuto de Dios 107.9. Chuchito, ¿quién es San Juan Eudes? Vamos a hablar un poco sobre San Juan Eudes, especialmente hoy estamos comentando un tema fundamental de la vida de Juan Eudes, sus raíces terrígenas. Antes de entrar a las raíces terrígenas, Jorgito, yo creo que es importante empezar con este primer programa, con la vida de Juan Eudes, como usted lo acaba de decir, y ver de dónde nació él, ¿no? A veces escuchamos acá el Minuto de Dios algo muy breve de Juan Eudes, muy por encimita, y a veces decimos, no, pues la renovación carismática de pronto la conocemos un poquito más, de pronto conocemos un poco más al padre García Herreros, y vamos a hablar en este programa entonces de Juan Eudes, que es un santo del siglo XVII. Nace en 1601, y esos son datos. Yo los invito, queridos oyentes y personas que están allí conectadas, tengamos ojalá una agendita ahí, apunten daticos, porque puede que les sirva. Entonces, es un santo del siglo XVII que nace en 1601, y como bien lo dice el Papa Francisco, todos tenemos raíces, y este santo de este siglo tiene sus raíces, y quisiéramos hablar un poquito de su contexto familiar, ¿no, Jorgito? De, bueno, que rodea de pronto a su papá, a su mamá, las dificultades que tal vez pudieron tener en el momento en que Juan Eudes nace, lo que rodeó, y también como la espiritualidad y la fe de papá y mamá de Juan Eudes también ayudan a que se genere un milagro. Sí, exacto, Chuchito, y reconocer que en la vida de Juan Eudes nos encontramos en un lugar geográfico específico. Estamos en la Francia del siglo XVII, especialmente en la zona norte, en la Baja Normandía, en un pueblo llamado Ry, de la provincia de Caen. Y todo este contexto histórico nos dice a nosotros muchísimo, porque ¿quién era Juan Eudes? Juan Eudes era un normando, era un hombre de la región norte de Francia, y esa región norte se caracterizaba por muchas cosas. Había sido invadida por los bárbaros, había sido también evangelizada, tenían un contexto cultural propio, al mismo tiempo pues la misma experiencia de fe era distintiva, eran de un comportamiento diferenciado para su época, y todo eso nos define a San Juan Eudes. De hecho, hay un detalle importantísimo de su nacimiento, y es que Juan Eudes él mismo narra en un libro que se llama El Memorial de los Beneficios de Dios, que él nació por un milagro de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque sus padres, para la concepción de la época, se decía que habían recibido un maleficio, y sin embargo, ¿qué era ese maleficio? Que no podían tener hijos, y sus padres hicieron una peregrinación al santuario de la Virgen, y allá ofrecieron su matrimonio, y al ofrecer su matrimonio pudieron concebir a su primer hijo, que se llamó Juan. Juan, tenemos entonces a los papás Juan Eudes, que se llaman Isaac y Marta. Isaac Eudes, y la mamá se llamaba Marta. Como lo acaba de decir Jorge, entonces tenemos una situación en la cual pues pareciera que no podían traer hijos al mundo,
Y ya como que eso, y es la época, eso era difícil, lo que usted lo acaba de decir, ¿no? Eso de señalamiento, eso implicaba como maldición también, porque se suponía que si estaban juntos toda pareja tenía que dar frutos, y los frutos son los hijos. La consagración que hacen a la Madre de Dios, que más adelante también Juan Eudes va a renovar, yo creo que parte de un milagro y la devoción de este seno, de este hogar, porque estamos hablando de una familia que desde ya se abandona en la voluntad de Dios. Y yo creo que eso también nos debe decir algo a nosotros. Sí, y exactamente, y de aquí podemos generar también una pregunta. ¿De qué manera podemos contemplar nosotros el actuar de Dios en nuestra historia? Como lo ha hecho Juan Eudes. Juan Eudes vio que su nacimiento era un milagro del Señor, y asimismo Él nos lo dio a conocer. Ahora tú y yo, que estamos conectados hasta ahora en esta página de Facebook, en esta transmisión en vivo y a través de la emisora Minuto de Dios 107.9, ¿cómo contemplas el actuar de Dios como milagro que acontece diariamente en tu vida? Y bueno, vamos a escuchar en este momento al padre Álvaro Duarte, que es nuestro invitado de la noche, que nos va a ayudar también a reflexionar un poco sobre esas raíces terrígenas de Juan Eudes. Es importante, Jorge, lo que les dije ahorita, si tienen algo que anotar, háganlo. Escriban daticos, porque estamos dando daticos aquí que nos van a ayudar a entender un poco más sobre quién es Juan Eudes, quién fue en su época. Y yo creo que estos daticos que estamos botando aquí de un momento a otro nos va a ayudar a entender eso. Sí, es correcto. Todos los martes a las 8 de la noche usted sabe que tiene que estar allá en su casa con su cuaderno, su esfero y a tomar nota de esta vida de San Juan Eudes. Y en esta noche tenemos junto a nosotros al padre Álvaro Duarte, director de la Unidad de Espiritualidad Budista, eudistólogo, que nos va a hablar también sobre las raíces terrígenas de San Juan Eudes. Bienvenido, padre Álvaro. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para todos ustedes. Normalmente las personas, todos, pues tenemos un trasfondo que nos ayuda y en cierto sentido nos condiciona, tanto en la época como en el lugar, es decir, en el espacio y en el tiempo. Y también para San Juan Eudes, pues esto es válido, no es la excepción. ¿Y quién era San Juan Eudes? Ya aquí, con esta misma pregunta, más bien nos remitimos a su familia y a su tierra y a las circunstancias que había. Por una parte, San Juan Eudes obviamente es francés. El nombre le decimos Eudes, pero en francés tiene otra pronunciación distinta. Y era normando. Tal vez es como el primer punto que tenemos que aclarar. ¿Qué significa que era normando? Esto es una historia un poco larga, pero tenemos que entenderlo bien para saber sus raíces, su comportamiento. Los normandos, como la palabra misma lo dice, nord y man, significa los hombres del norte. El hecho de que la raíz no sea francesa ya nos pone un cuestionamiento, porque su tierra tiene un origen distinto, es lo que hoy podríamos llamar los vikingos, que así lo llaman en este momento, personas que venían de la península escandinava y que eran guerreros, como lo sabemos más por las películas que por la historia que leamos. Invadieron Francia, invadieron varias veces Francia, incluso amenazaron con llegar a París y tomarse prácticamente toda Francia. Ante eso, el rey de Francia capituló y les dijo, bueno, no lleguen a París y yo les doy un buen territorio del país, y así lo hizo. Les dio el territorio que compone la Alta Normandía, la Baja Normandía y la Bretaña en parte también, que se llama Bretaña por distinguirlo de la Gran Bretaña. Esta sería la Bretaña Menor, como le llamaron los latinos, Britania Menor. Esto hace que ya las personas de Normandía, como lo es San Juan Eudes, sea la Alta Normandía o la Baja Normandía, son personas que se distinguen por tener un carácter muy firme, por ser emprendedores, por ser, en cierto sentido, aventureros, entre comillas. De modo que en San Juan Eudes vamos a encontrar algo de eso. La lengua normanda desapareció, se perdió, en tanto que la lengua bretona se conserva y la están ahora, diríamos, resucitando. Pero la lengua normanda dejó algunos influjos en el francés. No es el momento de meternos por ahí. Diríamos, esto ya está como dando una herencia, diríamos, genética, cultural, de raíz de vikingos, llamémoslo así, que es la palabra que usamos en este momento para San Juan Eudes,
de su decisión, de su disciplina, de su tenacidad y de su deseo de expandirse, entre comillas, también. Vamos a ver cómo Juan Eudes no descansa prácticamente. Es un hombre que hizo más de 100 misiones en Francia, y no eran misiones de una semana o 15 días, podían ser hasta de 4 semanas, 6 semanas, sumamente largas, iba una detrás de otra. Pero no solamente eso, además de eso, fundó la congregación de los padres eudistas llamado de Jesús y de María, fue el título que San Juan de Dios le colocó. Fundó la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que en este momento son las hermanas del Buen Pastor, se identifican con las hermanas del Buen Pastor, y fundó, además de eso, una comunidad, una organización laical que se llama la Sociedad de la Madre Admirable. Eran laicos y laicas que vivían en compromiso y en voto de castidad, y grandes personajes de la nobleza tomaron esa decisión. Podemos pensar en Jean de Vernier, uno de sus amigos, fundador de la ermita en Caen, en francés le dicen l'Ermitage, un lugar para hacerse retiros y para ir a orar. Esto nos implica también otro elemento que yo mismo admiro, como hace San Juan Eudes, para no solamente atender las 3 fundaciones, sino hacer misiones y escribir una serie de libros, de los cuales la mayoría nos queda hoy. Se editaron en francés en 12 tomos, posteriormente apareció otro, serían ya con ese 13 tomos, pero se perdieron, de esto en alguna parte de la razón, 4 tomos de sermones, ya serían 17 tomos gruesos, más un libro llamado La Infancia de Jesús, más un libro llamado Todo Jesús, más un libro llamado El Corazón de Jesús. Toda esta, diríamos, actitud y acciones que responden a la firmeza, a la productividad, al deseo de salir de su tierra, de Normandía, de Caen, de Ries, concretamente hice prácticamente por toda Francia, predicando misiones hasta en la corte del rey, con misiones a los soldados en los cuarteles. Era incansable este hombre, como hizo para escribir tantos libros, como hizo igualmente para atender las fundaciones. Es solamente, diríamos, con una herencia firme, guerrera, como recibió de los normandos, podría ser eso, por una parte. Por otra parte, obviamente la tierra de Normandía es una planicie, pues prácticamente toda Francia es plana, muy verde, muy hermosa, y pienso que también eso le ayudó un poco en su vida de contemplación, que siendo una espiritualidad muy aterrizada, muy encarnada, también es una espiritualidad contemplativa, en cuanto que se eleva realmente en unas oraciones que uno dice, como hace este hombre para hacer unas oraciones tan intensamente bellas y apasionadas también, como decir, tú eres mi todo, Jesús, es mi todo, es mi tesoro, es mi felicidad, es mi alegría. Cuánto quisiera yo amar más a Jesús. Te amo, amantísimo Jesús. Muchísimas oraciones que nos están colocando frente a una manera de ser muy especial, muy concreta. Por otra parte, en cuanto a sus raíces, pues la sociedad en ese momento era una sociedad agrícola, es decir, vivía del campo, todos los países, en Europa también, claro, en Francia también, de la ganadería y de la agricultura. Y esto lo conoció San Juan Eudes, y su familia precisamente trabajaba en el campo. Pronto una señora de la nobleza se da cuenta de que lo conoció niño, es un niño inteligente, y ella dijo, yo le pago el colegio en Francia, y lo mandaron allá, en aquella época era internados, lo mandaron al colegio de los jesuitas. Allí va a destacarse en sus estudios también. Parte del estudio de la academia, también es un hombre admirable, lleno de energía. Basta leer algunos de sus escritos. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en su gran obra sobre el corazón de María, una obra en la cual cita
de manera sobreabundante, es un erudito, cita textos bíblicos, muchísimos textos bíblicos, cita igualmente los padres de la iglesia, especialmente San Agustín, San Juan Crisóstomo, y cita también teólogos, muchos teólogos, Santo Tomás de Aquino, cita también a teólogos no solamente franceses, italianos, sino españoles también, y cita también muchos místicos, muchos santos místicos. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro que inspiró la Escuela de Espiritualidad Francesa y que San Juan Eudes también toma, que es La Perla Mágica, son libros gruesos, cita a San Bernardo también. Uno dice cómo tiene tiempo no solamente de hacer lo que hace, sino de leer, porque sus escritos no son solamente hablar, sino que están llenos de citas, es decir, que tienen, de acuerdo a su época, los requerimientos digamos, académicos para la publicación de una obra. Y tampoco él publicó las obras porque le nació y pagó la publicación o se la pagaron, sino que la sometió al juicio de los doctores de la Sorbona, que era como el gran foco académico de la época. Y yo vuelvo a preguntarme cómo un hombre puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero además de eso, pienso yo que en parte, claro que la afirmación que voy a hacer puede ser exagerada, en parte los paisajes y la vida fueron como un escenario para su oración, para sus relaciones con el Señor. San Juan Eudes, lo dice el padre Mixan al final de su libro, San Juan Eudes tuvo visiones, concretamente de la Santísima Virgen, y aunque no hubiera aparecido en el libro del padre Mixan, yo digo, dice unas cosas tan elevadas, tan profundas, que se consiguen no solo por reflexión, sino tiene que haber una parte de la acción del Espíritu Santo en él, una de sus visiones. Vivió en una época también de contrastes grandes a nivel político. Eran los pobres que trabajaban mucho y eran mal pagados, y era el esplendor del Rey Sol, de Luis XIV, que construyó Versalles y construyó otras maravillas, que vivía en el Louvre. Pero entonces él sabe conjugar esas situaciones para llevar tanto a ricos como a pobres, tanto a campesinos como a gente ilustrada, tanto a religiosas y religiosos místicos como a las prostitutas y a los presos, llevar la palabra de Dios. Pienso yo que estas son como las raíces de su tierra, de su nacimiento, y podríamos llamar así, de su sangre, para encontrar una personalidad de tal calidad y un hombre también de tal santidad como Juan Eudes. Bueno, querido Jorge, acabamos de escuchar entonces al padre Álvaro Duarte, quien nos ha introducido un poquito en las raíces de Juan Eudes. Y ese es el tema de este día, de esta noche. Estamos hablando un poco de las raíces de Juan Eudes, del contexto que lo rodea un poco. Y quisiera que también profundizáramos un poco, Jorge, de lo que rodea a Juan Eudes de niño, cuando nace. Esas cosas que son interesantes conocerlas. Sí, así es, Jesús. Y fíjate un detalle importante. ¿Cuándo nació Juan Eudes? Juan Eudes nació un 14 de noviembre del año 1601. Y él dice que por gracia de Dios recibió el bautismo, aunque lo lamenta, 2 días después de su nacimiento. Y vemos durante todo el ministerio sacerdotal de este hombre de Dios un amor apasionado por ese sacramento del bautismo, porque en él reconoce su existencia o su origen como cristiano, y al mismo tiempo su vinculación profunda con Jesús a partir de ese sacramento. Es un hombre consciente del sacramento del bautismo, Jorge. Más adelante va a escribir sobre este sacramento y en otro momento de este programa también vamos a hablar de ello. Pero para él la fecha del día que lo bautizaron es tan o más importante que el día del nacimiento. Nosotros solo no sabemos el día que nacemos. Y tal vez valdría la pena preguntarse, hombre, los que nos están viendo, ¿cuándo los bautizaron? Y a veces uno dice, ¿cuándo fue? Más o menos como en noviembre, como en agosto.
pero no se sabe bien la fecha. Pero Juan Eudes, esto es supremamente clave, Jorge, porque precisamente es entregar a mismo Dios lo que Dios mismo dio, la misma vida que Dios le dio a estos padres Isaac y Marta, que lo suplicaron, ¿no? Suplicaron que viniera un niño porque no podían tener hijos. Sí, así es, Jesús. Y fíjate que es importante también nosotros reflexionar lo que tú decías hace un momento sobre la importancia de nuestro bautismo. El sentido que tiene el hacernos hijos de Dios, el sentido que tiene también el cobrar una nueva, o el recibir una nueva identidad, la identidad de hijos, pertenecientes al reino de Dios, pertenecientes a una nueva dignidad. Y Juan Eudes eso lo celebraba y lo disfrutaba, y en este libro también que se llama, El Memorial de los Beneficios de Dios, lo destaca y dice: por gracia de Dios fui bautizado y recibí la dignidad de ser hijo de Dios. Y en ese contexto familiar, en ese contexto de fe, en esa experiencia de Dios, tuvo muchas personas a su alrededor que lo supieron orientar y le ayudaron también a apasionarse cada vez más por una experiencia íntima con Jesús. Entre ellas conseguimos a una persona importantísima, que podemos decir que fue la directora espiritual, por decirlo así, la guía espiritual de Juan Eudes en su época, que era Madame de Camilly. El padre Álvaro lo mencionaba hace un momento en el video que nos preparaba y en la reflexión que nos hacía, y nos decía que esta mujer pues creyó en la experiencia de fe de Juan Eudes. Y dice el padre Paul Misá, en la biografía de Juan Eudes llamada Un artesano del siglo XVII, que esta mujer se sentaba a conversar largas horas con Juan Eudes. Algo interesante, ya tenemos varios datos curiosos, queridos oyentes. Ya tenemos la fecha de nacimiento, ¿cierto? Tenemos la fecha del bautismo, tenemos el nombre de los padres de Juan Eudes. Aquí les boto otro dato curioso. ¿Cuándo hizo la primera comunión Juan Eudes? A ver, pregunta para todos los que están conectados. Esa pregunta, queridos oyentes, es importante porque acabamos de vivir una fiesta. ¿Qué vimos el domingo pasado? La fiesta de Pentecostés. Entonces nos dice la biografía de Juan Eudes que recibió la primera comunión en la fiesta precisamente de Pentecostés de 1613. Eso yo creo que pues, nos va a ayudar a entender un poco pues también esta entrega al Espíritu, porque Juan Eudes también tiene bastantes escritos sobre el Espíritu Santo, y nos va a ayudar a entender cómo el Espíritu Santo también moviliza su vida. Hay una cosa, ya que estamos acabando de pasar Pentecostés, que Juan Eudes dice que a mí personalmente me toca mucho, y es que dice que el corazón del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Llegar a ese tipo de conclusiones, que Jorge uno no lo hace así porque sí, o sea, es porque es un hombre totalmente dedicado a la oración, totalmente también místico. En algún momento vamos a hablar de ello también. Y bueno, vamos teniendo más datos curiosos, Jorge. Sí, así es, Chuchito, y al contemplar pues todos estos acontecimientos, toda esa historia de Juan Eudes, debemos hacernos la pregunta, ustedes que están allí conectados en el Facebook y ustedes que están escuchándonos en la emisora, ¿qué importancia tiene para nosotros las raíces de nuestra familia para nuestra experiencia cristiana? ¿Qué importancia tiene que hayamos crecido en un hogar cristiano? ¿O qué importancia tiene que hayamos conocido en un momento específico de nuestra historia a Dios? Porque contemplar o reflexionar o acercarnos a la experiencia de vida o a la vida de un santo no es otra cosa que ver cómo su testimonio de encuentro con el Señor, de encuentro con Dios, nos dice a nosotros que sí es posible. Pero al mismo tiempo, al ver todas estas raíces de Juan Eudes, debemos también pensar en cuáles han sido nuestras raíces, de qué manera todo nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo, nos ha conducido a Dios, y qué cosas de mi historia han abierto también la puerta a la experiencia de Dios en mi vida. Importante lo que acaba de decir Jorge, porque Jorge, creo que en un mundo en el que a veces nos esmeramos tanto por salir adelante, entre comillas, por estudiar, por trabajar, pero a veces nos quedamos cortos en el momento de recordar de dónde venimos, la ciudad de la que somos originalmente, los padres que tenemos, el lugar que cuando recordamos nuestra infancia, tantas cosas bonitas, y entender que cada cosa, Jorge, en cada cosa Dios estuvo presente. En Juan Eudes es importante esto porque entendemos un santo que es consagrado antes de nacer. Antes de nacer se le entrega a Dios por sus mismos padres. Viene y nace al mundo y es un niño, un joven que también vive en torno a la experiencia de Dios. Yo creo que todo suma.
Sí, sí, así es, todo va sumando. Y al igual que con nuestra vida, todo va sumando y todo nos va hablando de Dios. Y fijémonos en otro detalle importante de esta vida de Juan Eudes. En su infancia, resulta que él ya había leído el Evangelio, había estudiado la palabra, a pesar de que en esa época la palabra de Dios no era tan cercana para el pueblo, era difícil encontrar una Biblia. Hoy en día usted la descarga en el celular. Exactamente, uno la carga para todos lados. Y la Biblia no estaba en la lengua vernácula, es decir, en la lengua propia de cada país. Pero Juan Eudes, que había escuchado las narraciones de la vida de Jesús por buenos sacerdotes, por hombres y mujeres piadosos que estuvieron a su alrededor, escuchó una vez el pasaje de que Jesús puso la otra mejilla, ¿verdad? O invitaba a poner la otra mejilla, y Juan Eudes hizo lo mismo. Un día un conflicto que tuvo con un compañerito de su colegio, allí de donde él se encontraba, lo golpeó. ¿Y qué hizo Juan Eudes? Se acercó y le puso la otra mejilla, en sentido pues quizá también de humildad, de reconocer que su vida debería configurarse con la vida de Jesús. Sin duda esos acontecimientos de Juan Eudes niño nos ayudan a entender, hombre, es que realmente es un personaje del siglo XVII que se va entregando totalmente a la experiencia de Dios. Lo que usted acaba de decir del compañerito, pues es bien interesante. Y también hay otro episodio en el cual recordamos un poco a Juan Eudes, que se le perdió a don Isaac, imagínense. Así es. Y don Isaac, donde se le metió el hijo. Y dicen que encontraron a Juan Eudes también cerca a un templo y estaba también queriendo profundizar un poco más de la experiencia de Dios. Eso también nos ayuda a entender un niño, un joven que se está interesado por Dios. Qué interesante eso para esta actualidad, en la cual pareciera que los jóvenes y los niños como que se están distantes de esta experiencia espiritual. Pero es posible, pero usted se da cuenta por qué, Jorge, porque le es conducido en parte por el papá don Isaac y la mamá doña Marta. Los dos son testimonio para su hijo. Y yo creo que eso también debe cuestionar a los padres de familia cómo vamos conduciendo a los hijos a esta experiencia espiritual. Sí, es correcto. En una sociedad que muchas veces anda tan vertiginosa, tan afanada, tan a la carrera, quizá perdemos el sentido de inculcar la experiencia de fe en nuestro hogar. Qué detalle tan hermoso, un ejemplo, reunirnos. Si no podemos todos los días, por lo menos un día a la semana, el día domingo, almorzar juntos y darle gracias a Dios por los alimentos. Todo esto se va inculcando desde el hogar, y quisiéramos invitarles también a ustedes que están allí conectados en nuestro Facebook a que nos cuenten cuáles han sido las experiencias importantes de su vida, en las cuales pues sus raíces, lo que han aprendido en su familia o a lo largo de su vida, le han conducido a creer más en el Señor. Porque muchas veces pues la vida se nos pasa y no nos detenemos a meditar en cómo Dios ha obrado en nuestra historia. Muchos acontecimientos podemos decir de Juan Eudes. Él, al reconocer también cuando niño que había nacido por un milagro, pues eso se lo habían comentado seguramente sus papás. No hay otra forma por la cual Juan Eudes se haya enterado. Él hace voto a la Santísima Virgen María, y estando en el colegio de Caen con los jesuitas, se acerca y participaba en lo que pudiéramos decir actualmente era la Legión de María de la época, porque era la comunidad de la Santísima Virgen María. Un niño metido allá. Un niño metido allá. Pues yo he visto muchos niños, no sé si ahorita tanto, pero anteriormente se veían muchos niños en la Legión de María. Bueno, pues Juan Eudes era, por decirlo así, uno de ellos. Uno perteneciente a la Legión de María. Y resulta que estando allí en el colegio de Caen junto a los jesuitas, inspirado también por uno de sus directores espirituales en el colegio, él hace voto de castidad a la edad de 12 años. Él se consagra a la Santísima Virgen María y le entrega su vida por completo. Y esa promesa que le hace a la Santísima Virgen la lleva consigo hasta su muerte, que entregó su vida más adelante en el sacerdocio. Esto que hace Juan Eudes es un símbolo, una entrega total que empieza a hacer, y entendemos a un santo que definitivamente en todo momento está pensando en cómo formar a Jesús en su corazón, pero a ejemplo de María. Porque la experiencia también de María para Juan Eudes es bien importante, es íntima. Es que, Jorge, llegar a decir en su edad adulta que el corazón de Jesús y el corazón de María son un solo corazón, es porque esta experiencia definitivamente lo ha transformado. Y esto empieza desde la infancia, como lo estamos viendo ahorita, empieza desde la edad temprana. Y en ese sentido, queridos oyentes, yo espero que allá ya estén con su agendita, como les dijimos ahorita, anotando estos datos curiosos que les estamos dando de la vida de San Juan Eudes, para que eso también lo podamos llevar a nuestra vida, a nuestros contextos, y podamos crecer en la espiritualidad eudista. Y Jorge pues también trae un cántico que nos va a ayudar a introducirnos también un poco más en el pensamiento de San Juan Eudes, porque sin duda estamos ante un santo que no solamente razonó y ya, sino que se dejó tocar de la experiencia de Dios, y desde esa experiencia incluso mística
pudo decirle mucho al mundo, a la iglesia, y nos sigue diciendo mucho hoy en día. Así es, Chuchito, así es. Y bueno, vamos a disponernos en este momento en oración. Vamos a entregarnos a Jesús y con este canto eudista vamos a decirle que le presentamos nuestra vida, que nos entregamos completamente a Él y que al contemplar esta vida y esta historia de San Juan Eudes, no solamente nos quedamos con esa historia, como si fuese una historia distante, sino que queremos también llevarla a nuestra propia realidad para contemplar la manera como Dios ha obrado en nosotros. Quiero invitarte allí en tu casa, en tu hogar, a que cierres tus ojos, a que dispongas tu corazón y te presentes al Señor diciéndole a Jesús que quieres darte todo por completo a Él. Me entrego a ti, amor irresistible, y me abandono en ti. Ven a mí y establece tu amor en mi Señor, Dios de mi amor, tú que eres todo amor por mí, Jesús, que yo sea también todo amor para ti, todo amor para ti. Sí, Señor, a esta hora de la noche queremos decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que le da sentido a nuestra vida, que tú conduces nuestros pasos. Danos la gracia, Jesús, de poder contemplar cada una de las formas, cada una de las maneras en las cuales tú te has revelado a nosotros, por las cuales tú nos has dicho que estás junto a nosotros. Permite abrir nuestro corazón para disponernos completamente a ti, para decir que nuestra vida no tiene ningún sentido si no está junto a ti, pues nos entregamos plenamente a tu amor, para que vivas, para que habites en nuestro corazón, para que nos llenes de tu presencia, pero por sobre todo, para que conduzcas nuestros pasos. Y con este canto que es un escrito, un acto de amor a Jesús de San Juan Eudes, queremos decirte que nos entregamos por completo a ti que eres el amor irresistible, a ti que eres el amor incalculable, a ti que eres ese amor pleno. Hoy abrimos nuestro corazón para recibirte, para que conduzcas nuestros pasos, pero por sobre todo para decirte que aquí estamos, disponiéndonos a tu servicio. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Glorificado seas hoy y siempre, Señor. Bendito seas. Exaltado seas hoy y siempre, Señor. No guardemos lo que hemos escuchado. Emprendamos nuestro camino juntos para la misión. Bueno, querido Jorge, queridos oyentes, tenemos entonces, en base a lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos escuchado el día de hoy, una propuesta para ustedes. Es una propuesta para que la puedan aplicar en su casa, en su familia, y es la siguiente. También, pues tome apuntes de esto que le vamos a decir. Yo insisto mucho con el apunte, ¿no? Dice así: proponer, hacer una oración de alabanza a Dios por la vida y la forma como se ha revelado en nuestra historia de fe. Repito la propuesta, perdón. Hacer una oración de alabanza a Dios por la vida y la forma como se ha revelado en nuestra historia de fe.
Eso es bonito, ¿no? Así es, Chuchito, porque no es solamente quedarnos con este hablar de la vida de Juan Eudis, sino llevarlo también a nuestra realidad. ¿Y de qué manera podemos hacer pues vivas estas raíces terrígenas de nuestra experiencia de fe? O sea, nuestras raíces terrígenas, ¿cómo las podemos conducir en nuestra experiencia de fe? Pues desde esa propuesta. Vamos a hacer durante esta semana, en cualquier día, en cualquier momento que tú tengas allá en tu casa, en tu hogar, una oración de alabanza por tu vida y la forma como Dios se ha revelado en tu historia, cómo tu historia se ha hecho una experiencia de fe. Y solamente de esta manera pues podemos estar allí juntos para la misión. En la medida que oramos juntos, allí nos vinculamos y nos encontramos. Qué bonito recordar, Jorge. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, cuando ven los álbumes de su infancia, cuando está Jorgito allá saliendo de la bañera de bebé, cuando sale haciendo la primera comunión, esas cosas como que nos trasladan de una vez a nuestro contexto y nos dice, Dios estuvo grande desde allí, y cómo desde allí Dios ha hecho camino con nosotros también. Eso es la tarea entonces, hacer alabanza a Dios por la historia de fe que ha hecho en nuestra vida. Entonces, Jorgito, hay como una tarea, un compromiso entonces para esta semana. Sí, así es. Bueno, que podamos, si es posible, como decía Jesús, buscarle nuestras fotos de cuando fuimos bautizados, de esas fotos cuando teníamos de pequeño y darle gracias a Dios por esas circunstancias de nuestra vida, cuando recibimos la primera comunión o hasta cuando pues... No importa si están en blanco y negro. No importa si están en blanco y negro, búsquenlas. Si las encuentras, pues nos la pueden compartir también allá al Facebook de la Unidad de Espiritualidad Audista o compartirlas también aquí a la emisora Minuto de Dios. Pero recuerden que la tarea para estar juntos para la misión durante esta semana es hacer una oración de alabanza a Dios por la vida y la forma como Dios se ha revelado en nuestra historia de fe. Bueno, Jorgito, y lastimosamente el tiempo se nos está acabando, se está terminando, sin antes recordarles que este nuevo espacio, cual empezamos hoy, lo hacemos por ustedes para que entre todos podamos formarnos un poco más en la espiritualidad audista, Jorgito. Entonces, ¿el compromiso cuál es? Todos los martes, ¿a qué horas? A las 8 de la noche. 8 de la noche. No Hora Colombia, para los que están conectados de México, de las distintas partes, allí en el Facebook de nuestra Unidad de Espiritualidad Audista. Hora Colombia, 8 de la noche. Y recuerden allí tener su ¿qué? Su libreta y su esferito ahí. Yo veré, mejor dicho, Jorge, esto de aquí a diciembre tiene que tener unos apuntes ustedes. Y de hecho, pues podemos mirar también cómo interactuamos con ustedes para que ustedes también nos compartan lo que han escrito en esa libretica, ¿no? Sí, así es, Chuchito. Y saludamos también, bueno, ya despidiendo nuestro programa, a los misioneros de la infancia de Jesús que estuvieron allí conectados, a Gerardo Puga, a Nora Naranjo, a Patricia Cárdenas, nuestra querida asociada audista, a Leonor Plata de Barón, a las hermanas del Buen Pastor que estuvieron también allí conectadas, a Elvira Roldán, la coordinadora de campus de nuestra unidad de espiritualidad. Ay, Dios mío, estaba por ahí estaba Elvirita conectada. Elvirita, algún día te vamos a esperar también por aquí para que nos acompañes. Espera. A Danjan, a Fanny Rojas, todos ustedes han sido un don de Dios para nosotros en esta noche. Y bueno, le damos gracias a Dios en primer lugar por este espacio en la emisora Minuto de Dios 107.9, en dirección del padre Javier Riveros, con nosotros nuestro amigo Juan Carlos en el máster. Y también damos gracias al padre Álvaro Duarte, director de la Unidad de Espiritualidad Audista, al padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días a las 8 de la noche. Recuerden, en este espacio, entremos al corazón. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Unidad de Espiritualidad Audista. La próxima semana nos volveremos a encontrar para que juntos entremos al corazón.